Saludos amigos de Cielo 104.7 FM, tu radio favorita y también los que me siguen a través de mi canal de YouTube. Una vez más con todos ustedes para traerles esta entrega y conversar un momento con un gran amigo, un pastor de nuestra ciudad y para mí es más que un honor recibirlo acá en el programa en el día de hoy. Así que tranquilos ahí, atentos para que escuchemos la conversación que voy a sostener a continuación con el pastor David Francisco Espíritu. Bienvenido. Gracias, gracias. Casi solamente los que han estudiado conmigo saben el primer nombre mío. Sí. Y como nunca me presento como Francisco David, sino como David Espíritu, entonces sabe que anteriormente buscaban el nombre que le iban a poner en los calendarios, en unos llamados britos. Uh-huh. Y hay personas que le ha tocado un nombre difícil. Gracias a Dios a mí no me tocó un nombre tan difícil como a otros amigos míos y otras personas que también, damas, que tienen un nombre que lamentablemente yo le digo, te lo voy a cambiar porque abusaron de tu persona. Que abusaron de su persona. Sí, con ¿Qué el cosa? nombre que le pusieron, el Brito. Sí, claro. Pastor, ¿qué tiempo llevas en el pastorado aproximadamente? Bueno, el 10 de abril voy a cumplir 35 años. 35 años ya en el pastorado. Sí, el 10 de abril. ¿Y cómo puedes resumir esos 35 años, ya que el pastor por lo regular lleva una carga muy pesada, aunque es una honra para los pastores estar dirigiendo a la Grey, pero no es fácil. ¿Cómo han sido estos 35 años para usted? Han sido de mucha experiencia porque los maestros nuestros son los mismos hermanos de la iglesia, los mismos hermanos de la casa, son los maestros nuestros. A veces la gente piensa que toda esa experiencia que uno tiene la ha aprendido o es que nació con ella. Y quiero decirle que no, esa experiencia que nosotros tenemos es la misma persona que nos dan a nosotros esa experiencia porque aprendemos a conocer a las personas, conocemos la gente y vemos lo diferente, como digo, temperamento, personas que son de un temperamento muy suave, muy tranquilo. Sin embargo, nos encontramos con otras personas que tienen otro temperamento. Pero quiero decirle que tanto el de temperamento pacífico como el de temperamento un poco acelerado también son de utilidad en la obra porque lo que tienen el temperamento más agresivo son las personas que hacen y aceptan los desafíos. Lo que tú no haces con los otros que son un poco tranquilos, lo logra con esas personas que son decididos porque dan para cualquier cosa. ¿Cómo lidiar con esos miembros cabezones, como le llama mucha gente, que le dan mucha pela a los pastores, que a cada rato una reunión con ellos, siempre hay una querella con ellos, siempre hay que darle seguimiento? ¿Cómo maneja David esas situaciones que se presentan en algunos de sus miembros? Bueno, gracias al Señor, yo quiero decirle que a mí no me ha tocado tantos trabajos con personas cabezones. No voy a decir que no, sí he trabajado con personas un poco difíciles, pero gracias a Dios, Dios me ha dado paz hace muchos años. Y como también soy una persona que no me acelero muy rápido, soy una persona un poco pacífico, entonces yo lo trato. A veces la gente piensa que yo voy a venir agrio y yo vengo bastante suave. Y entonces la gente dice, ay pastor, yo esperaba otra Sí. cosa de usted. Que de hecho quien no conoce muy de cerca, quien no lo trata, cree que David es un hombre con un carácter fuerte y que tal vez si voy y me le acerco me va a salir con una agresividad y cuando lo tratan, ve, no, este hombre es tan pasivo y tan Eso tranquilo. no es solamente de usted, es de muchas personas. Tanto algunos pastores me han confesado que pensaban que yo era una persona agresiva, incómodo, difícil de tratar. Y los estudiantes en el seminario también, cuando van chivos, pero el pastor tiene una cara seria, le dicen, a mí me gustaría tu iglesia, pero el pastor tiene la cara demasiado dura. Y entonces la gente me defiende, la gente hace su defensa a favor mío y dice, no, el pastor no es así, habla con él. Entonces cuando han tratado conmigo, se dan cuenta de que no es la presentación física. Lo que pasa que si tú juzgas a la persona por la presentación física, va a cometer muchos errores. Claro. Porque el profeta Samuel, con la apariencia de Elías, se equivocó
porque él dijo cuando le presentaron a Elías, ahí está el ungido de Jehová. Y el Señor dijo, ustedes siempre se están equivocando porque juzgan según la apariencia. Y en este caso, nuestra persona, sí, al tocarme pastorear bastante joven, con unos 21 años, me ha tocado pastorear muchas personas mayor que yo, y entonces eso pues me obliga a mí a desarrollar un carácter quizá no que yo quisiera, sino tener que comportarme con seriedad y hablarle a esa persona que los tengo como padre y que me ha tocado tratarlos a ellos. Claro. Ahora bien, volviendo a la pregunta original, ¿cómo he pasado esos 35 años? Primeramente, yo empecé en la iglesia que le llaman el Shaddai. Empezamos en una casa de familia, de un matrimonio, y ahí entonces empezamos de juego, porque dime tú, yo tenía 21 años. Uh-huh. El ser pastor en ese comienzo y más en los años 80 era un poco difícil, era una situación embarazosa, pero el pastor que fue mi pastor, que yo lo respeto porque es como mi papá, si él me llama de aquí, yo arranco para allá, porque aunque no está pastoreando, pero me da seguimiento. Parece algo. ¿Es el pastor Nova? No. ¿Cuál el nombre? Simón Reyes. Simón Reyes, ok. Simón Reyes me envió, me llevó en su motor a la Villa Olímpica. Van a ser ahora 35 años. Y él me dijo, aquí es que te traje. Y me puso a dar doctrina a dos muchachas, a dos damas, a dos señoritas en una casa de familia. Y ahí entonces nació la iglesia. De modo que, ¿y desde ahí quedó pastoreando en esa obra? Sí, desde ahí. No, porque empezó en una casa, esa iglesia cuando la levantamos, yo tenía 21 años. O sea, no fui con el objetivo de levantar iglesia. Sí, que eso le iba a preguntar, que cómo se da eso de que lo tomen en cuenta para estar enseñando a personas y estar frente a una congregación. ¿Alguna vez soñó David Espíritu con ser pastor? No. ¿Estaba en su deseo? Nunca. Cuando yo jugaba pelota, que me decían, va a batear David el pastor, yo me incomodaba. ¿No le gustaba que llamaran así? Porque yo era muchachito del campo y jugaba pelota, y entonces cuando jugaba me decía un hombre, viene a batear David el pastor. Pero como para mí era nombre que me estaba poniendo. Ok. Aunque yo iba a la escuela bíblica, tanto con el hermano Héctor Muñoz, que soy pastor de él, Radamés, que también estábamos en la escuela bíblica hace muchos años. ¿Le dio dolor de cabeza a Radamés Muñoz ahí? No, Radamés es un muchacho sabio, porque él se hizo amigo del pastor David. Pero que éramos amigos de niño. Radamés no es una cigua de ahora. Radamés y yo éramos muchachos juntos, aunque yo soy mayor que él. Ay, pero Radamés va a acabar mañana. Entonces practicaba deporte, pelota. Sí, pero jugaba como muchachito en el patio. Ok, pero no fue que soñó nunca con ser pelotero. No, sí, cuando llegué a Consuelo, estaba en la capital y entonces vine para Consuelo y estudiaba en Consuelo, entonces jugaba. Como tenía buen tamaño, tenía buen brazo, me pusieron a pichar. Pero luego de eso entonces me fui otra vez a la capital a estudiar, y luego entonces vine a San Pedro de Macorís para entrar a la universidad. Y cuando regreso aquí a San Pedro, el día que me tocaba ir a buscar la beca a la capital, ese mismo día, que fue el 12 de enero de 1987, Dios me llama y me pregunta, oye, personalmente, ¿te gustaría ser un ministro? Wow. Entonces, ese día me tocaba buscar la beca para la capital, y yo dije, tú eres que sabes. Y ahí me quedé en la iglesia del 3 y medio, y hasta ahí, hasta el sol de hoy, me envió el pastor Simón Reyes a levantar esa obra. Yo no fui a levantar obra, yo fui por obediencia a dar doctrina, porque dime tú, 21 años, qué experiencia, qué madurez, qué capacidad puede tener una persona de 21 años. Ahora sí, conocía la palabra porque desde los 14 años que me entregué al Señor, fui un amante del estudio de la palabra. Soñaba ser predicador como los que predicaban, que no miraban la Biblia, y yo me preguntaba, ¿y cómo ellos hablan así? Y yo quería hablar como ellos. No hablo como ellos, pero hablo por lo menos. Claro que sí. Hablemos un poquito entonces de la Iglesia de Dios Adonai, ubicada ahí en el kilómetro 3 y medio. Una iglesia que ha ido en crecimiento al transcurrir el tiempo, bastante personas que tienes allí. ¿Cómo es la relación del pastor David Espíritu con su iglesia? Qué bien, buena pregunta. Tú sabes que a veces las personas cuando habla de su iglesia tienen queja. Quiero decirte que yo creo que yo soy un pastor de lo que más tranquilo esté en la ciudad.
Ujú. Si va a la congregación, difícilmente me encuentra peleando. Yo no creo que hay que pelear. A veces sí peleo personal con la persona cuando le digo, es que tú no amas tu salvación. Yo peleo porque la persona tiene que amar la salvación. Claro. Pero la iglesia me da un trato a mí muy especial. No solamente yo lo digo, sino que si tú entrevistas a algunos pastores y le preguntan cómo es David o cómo trata la iglesia al pastor David Espíritu, le van a decir, no, la iglesia es una de las iglesias que mejor trata al pastor David. Esa es la iglesia Adonai. O sea que la iglesia, los hijos han crecido tanto que han nacido, yo le he presentado, lo he casado, y yo lo veo como si fueran hijos míos que yo lo hubiese tenido. Claro. Y lo que han llegado a la iglesia, entonces siguen la mayoría de las personas esa misma paciencia de soportarme tranquilo. Si yo hablo duro un día, lo que yo digo es, ¿qué digo? Eh, ¿Te quieres salvar o te quieres perder? Así he hablado con la gente. Dime, si tú te quieres salvar o te quieres perder. Es lo más duro que yo le puedo decir a una persona. Pero Sí. en una confrontación personal, quiero decirle que en los años que tengo, solamente tuve una con una sola persona. Ujú. Pero gracias a Dios tampoco está allá. Ok. Sí, le No, doy entonces gracias a está Dios en la por eso. iglesia. Pero está en vida. Sí, está en vida y la persona después todos somos amistades y él me dijo, usted no quiere, pastor, que yo me pierda. Y yo le dije, es cierto, yo no quiero que usted pierda. Y él dijo, yo me quiero salvar y yo también quiero que tú te salves. Sí, pero de que confrontación con gente, Ujú. no, a mí la persona me respeta en la congregación. Ahora, ellos me han estudiado tanto a mí, que ellos conocen mi ademán y mi gesto, y cuando ellos, uno de ellos quiere acercarse a hablar conmigo, me dicen, o le dicen a ellos, habla con el pastor. Y cuando hablan conmigo, le hacen tres preguntas. Ujú. Dime, ¿abrió los ojos? Es una característica. Dije, ¿abrió los ojos? Ok. Y dijo, sí, sí, abrió los ojos. ¿Y qué te dijo? Eh, te dijo, me dijo que íbamos a hablar. Que vamos a hablar. Y digo, ay, te dijo que no. No, él no me dijo que no. Sí, 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 sí. Te dijo que no, te dijo que no. Ay, ay, ay. Dicen ellos, te dijo que no. Sí. Y entonces le dicen, no, él no me dijo que no, es lo que me dijo que vamos a hablar. Dice, mira, lo que pasa es que él te va a decir que no cuando hablen, pero primeramente te va a explicar las condiciones por las que te va a decir que no, para que tú no te sientas mal. Wow, qué bien eso. Entonces la gente ya me conoce. Yo no sabía que ellos me tenían esa característica tan peculiar mía que cuando me dicen las cosas, de que si yo abro los ojos, ellos dicen, me dicen de que bueno, te dijo que no, te dijo que no, no, vamos a hablar, ah, te dijo que no. O sea, esa es la costumbre Ujú. mía, porque si le digo que no, debo decirle el por qué que El no. por qué, claro. Eso es Pero a lo veces correcto. no le digo no de golpe. Hay cosas que le digo que no, Perfecto. pero hay una que no le entienden cuando yo le diga que no. Ujú. Y eso ha sido válido no solamente para los que son mayores, sino también para la juventud, cuando a veces piensan enamorarse, que se quieren casar. Yo digo, vamos a hablar. Sí. ¿Por qué? Porque yo digo que ningún pastor patrocina fracaso de un miembro. No creo que ningún pastor, que aunque el pastor le dé el consejo a la persona y le va a amar, no creo que ningún pastor siente satisfacción Claro que no. porque le va a llamar a esa persona. Yo he tenido que llorar con personas que yo lo amo, lo aprecio, que son buenos muchachos, buenas muchachas, pero lamentablemente han tomado decisiones que le han costado mucho. Ah, difícil. La iglesia Adonai pertenece a las asambleas de Dios. Sí, sí. Pero hay algo, ¿sabes que los concilios por lo regular, cada cierto tiempo, cuando ellos entienden, hay movimiento en las iglesias? En el caso suyo, ¿no aplica esto que en el mañana, por ejemplo, las asambleas de Dios, el presbiterio y demás, o, en fin, el La iglesia, la institución nuestra tiene su estilo. Ujú. La iglesia es soberana, la iglesia decide sí o no, si el pastor decide sí o no. O sea, anteriormente se veía con frecuencia, Ujú. porque nuestro gobierno también es presbiterial. Es decir, que decide la iglesia y también decide el presbiterio. Muchas veces algunos pastores presentan el deseo de irse para otras iglesias, dicen que su trabajo ha terminado, que ya
Dios habló. Y yo quiero decirles que no es la primera oferta que a mí me han hecho para llevarme a la ciudad, a otras iglesias. A mí me han llamado. Ujú. O sea, a mí me han llamado. ¿Y cuál ha Entonces, sido entonces su actitud ante esos llamados? el asunto es como yo empecé a pastorear mediante una pregunta que Dios me hizo. Dios me preguntó, ¿te gustaría ser un ministro? Yo dije, tú eres que sabe. Y Dios entonces proveyó las condiciones y yo empecé a pastorear. Número 2, cuando salí de la Villa Olímpica el 8 de octubre de 1993, Dios me dijo 3 meses antes, te tengo un cargo así, 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 así. Entonces yo soy un pastor que yo no me muevo por oferta económica. Porque ¿Por por, qué? Porque tiene su dinero. Está bien económicamente, porque estamos hablando de David Espíritu pastor, pero también el hombre es profesional, que vamos a hablar de eso en breve. Pero tiene su dinerito el pastor David Espíritu. eh, bueno, posiblemente tú estás profetizando y yo es Ok. posible que reciba algo. Entonces, cuando Dios trata conmigo en ese sentido, yo acepté. Ya Dios me había avisado 3 meses antes. Personalmente Dios habló conmigo. Todavía yo soy un pastor quizá un poco arcaico porque creo que Dios todavía habla. Alcaico. Sí, porque ya la persona quiere llegar al ministerio sin trabajar en la obra y entonces quiere ya una iglesia grande, una iglesia de un nombre. Ujú. Entonces, creo que como pastor no quiero fingir una humildad que quizá no tenga, Ujú. pero quiero ser realista. Yo creo que Dios habla. Y yo y también mi esposa, nosotros tenemos ya unos 30 años juntos. Y mi esposa es una mujer también, que ella cree que el Señor habla. Porque me han hecho propuestas en iglesias más grandes que la que yo estoy. Ujú. Y no ha cedido a la Yo oferta. me dijeron que si yo estaba dispuesto. Yo le dije, bueno, todavía Dios no ha tratado conmigo. Entonces, cuando el otro personaje que estaba al lado, que me llamó el superintendente, le dijo, deme el teléfono para hablar con David. Y cuando habla conmigo me dijo, pero ven acá David, es que tú no quieres salir de San Pedro de Macorís. Yo le digo, no es que yo no quiero salir. Lo que quiero decir es lo siguiente, que yo no me voy por oferta. Y entonces me dijo, pero es el hombre que andamos buscando. Y yo le dije, pero Dios a mí no me ha dicho nada. Usted aplica, le dijeron Sí, una vez. Dios a mí no me ha dicho nada. Ujú. Entonces, al decirme que si yo no quería, yo dije, no, no, yo no tengo temor en ir a una iglesia grande o una iglesia pequeña. Mi cuidado es yo no dar un paso incierto, un paso a la ciega, que piense que me va a ir mejor y me va a ir peor. Claro. ¿Qué, Ahora, qué piensa David? Quiero aprovechar ahí mismo en cuanto a esto de que hay pastores que se dedican por completo a la obra, a vivir y que su sustento sea la iglesia, cuando ese pastor sabe trabajar, tiene una profesión, pero ellos entienden que no deben seguir trabajando. Obviamente eso no es con todos, porque hay muchos que trabajan, se dedican a sus labores, a su profesión y siguen la iglesia. Pero hay otros que dicen, no, 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 no. Aquí ya yo dejo mi profesión a un lado, empleo a un lado y yo me dedico por completo a la iglesia. Debe ser esa la actitud de una persona que está frente a una congregación, de negarse al trabajo secular, por así llamarle, y dedicarse por completo a la obra, tal vez sin necesidad. eso es igual que una madre que tiene un esposo que le suple. Si la madre tiene un esposo que le suple todo, debe de atender a los niños y es mejor que no salga a trabajar, porque tiene mejor atención y mejor cuidado de los niños, aunque sea preparada. Ujú. Y en ese caso, profesional, una gran maestra. Y ella dijo, voy a consagrarle al Señor mi profesión y voy a servirle al Señor. Esa es la contesta en parte. Ahora quiero culminar con la respuesta correcta. Ujú. Si un pastor tiene su profesión y la congregación le suple, les provee suficiente para él y para ayudar, si el pastor se dedica a tiempo completo es mejor. Porque en el caso mío, yo salgo a las 2 de la mañana, a las 3, a las 4, yo no tengo horario fijo para salir. Ujú. Mi teléfono amanece, tengo una atención en la habitación y tengo mi celular
en la cabecera mía. Ujú. Quizá alguno dice, bueno, pero que el pastor David, ¿por qué razón duerme con el teléfono así? Lo que pasa es que cada quien elige un modelo pastoreal. Y Claro. yo he elegido mi modelo. Yo entiendo que según me trata la iglesia, yo estoy presto para el servicio para ello. De modo que si un pastor puede dedicarse a tiempo completo y hacer el trabajo de vez en cuando, no se quita, porque como quiera que sea, si tú me dices, tú trabajas en algo, yo trabajo en mi asunto agrícola, Ujú. pero yo no estoy entregado. Yo voy un rato, voy y vengo, y me sirve como terapia. Eso Ok. en parte de agricultura, que trabajo en agricultura, tengo siembra. Y en cuanto a la producción como secular, yo tengo socios, yo como abogado también, tengo personas que trabajan y los casos de litigar, tengo los abogados. Yo Sí, les claro. paso los casos a ellos y por lo menos me llevan mi Sí, cosita. cosita ahí. Sí, me Que llegan. no cae mal. No cae mal y me llegan mucho trabajito y también como profesional doy bola. Pero sabe que también, que da bola, ¿cómo así? Bueno, que no les cobro quizá lo que otro va a Ok, cobrar. ok. Sí, porque hay personas que no tienen dinero y buscan a uno para ayudarlo, buscarle una ayuda. Hay Y yo cierta se la hago. consideración. Y hay una cosa que yo no les cobro tampoco. Ah, bueno. Saben que por lo regular los pastores son muy criticados por las personas no cristianas e incluso algunos miembros de la misma iglesia. Mucha gente que se opone a que el pastor sea asalariado. Pero la misma Biblia lo dice, que él trabaja el altar, que coma del altar. Entonces, Claro. ¿qué opinión, o más bien qué palabras tiene David Espíritu para aquellas personas que se oponen a que el pastor sea asalariado y que la iglesia no se vea como una empresa, como mucha gente critica en esto? Sí, lo primero quiero decir lo siguiente. Eh, Ninguna iglesia produce para pagarle a un pastor. Lo que merece realmente un pastor por ese No, trabajo, ¿no? no, dame decirte, trabajar para transformar vida, dedicarle No tiempo a la tiene precio. persona, si ese pastor la capacidad que tiene la tuviera utilizando para vivir de ella, fuera un hombre próspero, fuera un hombre que tuviera empresa, porque lidiar con personas con diferentes temperamentos no es tan fácil. Y como ese personaje que, aunque llores por dentro, tiene que recibir a la persona y despedirlo con una sonrisa, Claro. porque los pastores también sufrimos. Y muchas veces el sufrimiento del pastor no es ni de su casa ni de sus hijos, sino es por la propia iglesia. Digo por la propia iglesia porque el pastor sufre los problemas de la gente. Me ha tocado llorar con personas que uno quiere que le vaya bien, pero entonces la persona fracasa y va a tu oficina a llorar. Tú tienes que recibirlo como pastor y darle un consejo. De modo cuando me dicen, pastor, usted tiene muchos problemas, yo no tengo problemas. Los problemas son de ustedes y cuando ustedes van donde mí, yo trato los problemas de ustedes porque la gente está equivocada. El problema no es del pastor, el problema es de la gente. El pastor tiene su problema personal, Claro. pero la gente ve y dice que el pastor tiene muchos problemas y lo ubican en un plano de que está demasiado cargado. Ujú. Yo entiendo la intención de la gente, pero no es tanto el problema personal, es más el problema de la propia persona. Más también otra persona, no soy el caso, no es el caso mío, de muchas personas que maltratan también a sus pastores. Ujú. Y maltratar a un pastor es caer en desgracia, porque el pastor que es pastor es llamado por Dios y es un ministerio reconocido en el cielo. Entonces, si Dios lo llamó Dios. ¿Y quién soy yo para respetar a un pastor? Yo respeto a los pastores y quiero decirle que si la iglesia que tiene un pastor tiene un padre espiritual, tiene un personaje que debe de amar y protegerlo. Así como hacen las abejas que cuidan a su reina, así la iglesia debe cuidar a su pastor. Claro que sí. La iglesia que yo pastoreo, no hay un día que no ora por mí. Oran mucho por mí. La iglesia Bueno. ora por mí, me ungen, oran por mí, me ponen las manos, me hacen un cerco, hacen una cadena. Y yo los recibo con gusto y con mucho honor. Claro. Por eso, como tú hacías la pregunta, ¿qué tal de los pastores que lo critica la sociedad? La sociedad lo va a criticar. Pero hay personas de otras religiones, de otros movimientos, que tienen todo, que el Estado les suple y que tienen visa diplomática, que tienen cuántas entradas, cuántas cosas reciben. Y
lamentablemente no visitan a los miembros. Mientras el pastor visita a los miembros, ellos no visitan a los miembros, Claro. porque no tienen miembros, no tienen compromiso, pero el Ujú. pastor sí tiene compromiso. Claro. Por eso, un pastor que la iglesia ¿Qué le falta a la iglesia Asamblea de Dios Adonai? Una iglesia muy hermosa, una iglesia con gente bonita, entregada a la obra, muy bien decorada, una buena banda de música. ¿Qué siente el pastor que le hace falta a su iglesia para seguir avanzando? Creciendo? terreno. Pero terreno tenemos muchísimo allá atrás, No, pastor. no. Allá tenemos ahora 2 cultos. Ujú. Dentro de la pandemia la iglesia ha tenido crecimiento y ahora yo no sé cómo juntar las dos gente, los dos grupos. Ay, full. Entonces Ay, ay, ay. en el primer grupo se llena el parqueo. O sea que nosotros tenemos hace mucho tiempo, no tenemos espacio. O sea, nosotros no tenemos parqueo. Ya el parqueo, la gente dice que yo soy el que más tierra tengo. Nosotros tenemos aproximadamente 1.618 metros. Wow. Sí, Y muy grande. tenemos ocupado unos cuantos metros. Pero nosotros ahora mismo cuando vamos o cuando juntemos los dos servicios que vamos a reunirnos ahora para discutir eso, entonces hacer un solo culto porque nosotros estamos en los dos servicios. Ujú. De 7:45, ya a las 7:30 la gente está en la iglesia, pero el servicio empieza a las 8. Ujú. Entonces, en la mañana se llena abajo y parte arriba. Entonces, en la segunda tanda, también la iglesia abajo casi se llena. Ok. Entonces, dime tú, si se llena abajo y gente arriba en el primer culto, ¿cómo yo me voy a hacer para poner todas esas personas en la iglesia? Ahora, la gente que ahora mismo en la pandemia han comprado muchos vehículos allá. Ujú. Entonces, yo estoy pensando cómo vamos a ubicar los vehículos, porque si Wow. se llena en el primer culto, porque el parqueo si tú vas, tú lo ves grande. Sí. Pero cuando empiezan a entrar vehículos de muchachos No, ya se jóvenes, llena damas, rápido caballeros, el taponamiento. entonces nosotros tenemos conos y tenemos un equipo de servidores para darle paso vía a los que van saliendo. Ujú. Entonces, para no ocasionar tapones, tenemos gente preparado para hacer el servicio. Servidores muy atentos, muy pendientes, muy entregados, con Claro. tanto amor que lo hacen. Lo quiero tratar bien en la entrevista al pastor, pero yo sé que ya me iba a salir un poquito ya del tema de iglesia y pasar a otros renglones, pero no puedo dejar esta pregunta que me llega aquí hablando de este tema. ¿Qué opinión le merece a Pastor David Espíritu de pastores que se le pasa años y años y años en una congregación y no tienen miembro casi? Si comenzaron ese pastorado con 2 o 3, en años no pasan de 10. Entonces, ese pastor o no tiene el llamado de Dios o no está haciendo lo que debe hacer. Porque no pasan, porque aquí hay muchas iglesias que están en constante crecimiento, pero también vemos muchas iglesias que están en un letargo, donde ese pastor no pasa de tener ni si acaso 10 miembros y de esos 10, 7 son familia. Entonces, ¿qué pasa con ese tipo de pastores? Tú acabas de ponerme una dinamita en los dos pies. Oye, pero qué ocurrencia. Bueno, nosotros estuvimos hablando en años anteriores acerca de lo que es iglesia saludable. Y cuando hablamos de iglesias saludables, estamos hablando de la salud de la iglesia, que debe de crecer. Cuando la iglesia no tiene un crecimiento, muchas veces la gente piensa que la comunidad es difícil, que la comunidad es esto, que la comunidad es aquello. Creo que cuando se da esa situación en un pastor, yo creo que la institución debe de moverlo. Debe de moverlo. Okay. Y déjame decirte Pero que moverlo en qué sentido, moverlo a otro trasladarlo, lado darle un traslado, o darle un quitarlo de traslado, pastor, que sea un darle un miembro pasivo. traslado, Okay. como prueba darle un traslado, porque Okay. es posible que esa persona esté y más donde su familia, y tú sabes que pastorear familia no es tan cómodo. Aunque en el caso mío, yo digo que yo soy un pastor bienaventurado. Sí. Tengo mucha familia tan buena, tan humilde, tan linda, que cuando oigan esta entrevista se van a sentir contentos. Sí. Y son obedientes. Y yo le digo primo, me dice, no me diga primo, usted es mi papá, usted es mi pastor. Entonces me dicen ministro, un respeto que me tienen tan alto. Sin embargo, esas familias, la madre de ellos fue la que me
instruyó en el Evangelio aproximadamente cuando yo no estaba en la escuela. Estoy diciendo aproximadamente que yo tenía que tener como unos 4 o 5 años. Sí. Sí, 4 o 5 años, porque mis padres no eran cristianos, pero la familia nuestra que eran cristianas nos buscaban a nosotros y nos llevaban a la iglesia. Pero creo que la pregunta que tú dices, que me es dura, quizás no está la respuesta tan fuerte, tan contundente, pero yo propongo mejor que la institución lo mueva. Ok. Sí, que lo mueva, porque estar dentro de su familia. Y también se da también una situación que quizás alguna persona, porque se sabe unos cuantos pasajes bíblicos, quizás cree que es pastor, Que tiene las condiciones que para tiene eso. las condiciones. Yo quiero decirle, si no siente un llamado, no se lance, porque el traje de pastor es un poco difícil. Sí, sí, sí. El traje del pastor se ve Sí, bien en el altar. Dios me libre. Se ve bien el traje del pastor. Mira, te va a pasar lo que me pasó a mí. Ajá, no. Porque yo me incomodaba cuando decíamos bateaba bien el pastor. No, a mí no me va a pasar. Mira, Entonces, lo que menos no. uno, casi siempre, con las personas que yo he tratado, nunca, casi siempre, casi nunca, las personas que Dios llama, como que lo que menos le pasa. Y yo pues tenía el encanto y como ya me habían hablado en familia, tú estudias y te vas para Estados Unidos. Y a los 3 meses de yo empezar a levantar la iglesia, entonces vinieron a buscarme. A los 3 meses. A los 3 meses. La tentación. Sin novia, porque se había tenido a Nancy en ese tiempo. Sí. Pero Nancy y Johnny no conocían. Que a propósito, para allá que vamos a hablar de esa morena hermosa, de mi querida gran amiga Nancy Cordero de Espíritu. Y Estrellita también. Y Estrellita, sí, de la mía. Así que Nancy, un abrazo para usted. Sí. Con ella. Pero nunca, no la ha convencido usted para que pase. Nunca había ido a un estadio que siendo liceísta. Ujú. Porque en el la conocí en la misma iglesia. Ujú. Allá, Sí, en el iniciando, medio. pastora. No, yo la conocí, ella estaba en la iglesia, era de las personas que siempre estaba al frente, muy dinámica, cantante, adoraba al Señor. Y yo, entonces cuando empecé el ministerio, tomé el asunto en serio. Ujú. Y ya cuando ya tenía cerca de un año, ya yo empecé a sentir el peso, Ujú. el compromiso ya de lo que es la obra. Y entonces, después, cuando yo tenía ya unos casi 5 años pastoreando, ya entonces me dirigí a ella. A ella. Pero hablé con ¿Qué el fue lo pastor. que más le llamó la atención a David Espíritu cuando vio a esa mujer? Tiene demasiadas características. Sí. Sí, demasiadas características. Sí, tenemos algunas, más o menos, de esas características. Número uno, es una broma, lo digo. Sí. Era una mujer comparona. Comparona. Ay, sí, casi no hablaba con nadie. Ay, ya, ya. Pero que también, alguna gente, yo he escuchado expresarse así de usted también, que usted es muy comparón. Es que el hombre tiene flow, tiene swing, eso es lo que Ajá, pasa. pero no bateo. Entonces, tenía y tiene swing la pastora. Tiene Me gustaban. comparona. Sí, digo comparona porque siempre andaba muy, muy bella, muy elegante y entonces casi no hablaba con ninguno de los muchachos. Ujú. Y digo, bueno, pero ¿por qué ella no quiere hablar con los jóvenes? No habla casi con nadie. Y entonces yo le visité, me hice amigo de su familia y entonces Estratégicamente empezamos a ahí. hablar. Pero yo primeramente hablé con el pastor. Ok. Si él estaba de acuerdo que yo fuera a visitarla. Ujú. Y él me dijo que sí. Porque siempre he creído que la visión del pastor vale mucho. Claro. Aunque eso hoy día ya mucha gente no lo toma en cuenta. El que se enamoró de la chica le cae atrás y después que la enamora y la tiene convencida, entonces es que van y hablan con el pastor. Sí, sí. Eso Pero cambia. el consejo del pastor es valedero. Hay Claro que personas sí. que me han dicho, pastor, si hubiese escuchado su consejo, no me ha ido mal. Eso es. Porque yo creo que el pastor tiene que ver un poco más allá de una presentación física. El pastor ve un poco más allá. Claro. Si la visión del pastor y el miembro están a la par, hay problema.
El pastor tiene que ver aún lo que no venimos. Eso es así. Y yo hablé con el pastor, siempre busqué la aprobación del pastor, porque yo fui muy sumiso al pastor, a quien me llevó a donde yo estoy, y también quien solicitó para que yo estuviera donde hoy estoy fue ese personaje, Claro. Simón Rey. Entonces, le guardo y le cargo un respeto. ¿Qué le dijo Simón cuando usted fue y se acercó y le dijo, gracias No, a chico"? Simón era, como dicen aquí, que Simón y yo éramos roomie. Simón era roomie mío, yo Ok. era muy amigo del pastor. Lo aprobó de una vez. Él me dijo, él se rió cuando me dijo, no hay problema de cualquier cosa que diga la gente de Simón, Ujú. pero Simón es mi pastor, y cómo le quito, el maestro, el discípulo, no es más que su Señor. Claro. Siempre le respeto, Teo no esté patreando, le guardo este respeto. Qué bueno. Y si él me llama, yo estoy dispuesto. ¿Por qué? Porque es que todavía él vela por mí. Claro. ¿Le fue difícil convencer a Nancy entonces? Bueno, se murieron algunas O profecías. el nivel de muela y de verbo estaba bien en usted en ese No, momento? porque en este caso yo ahora tengo más que antes. Ahora tiene más. Claro, porque Y entonces, ¿qué usted usó para acercarse a ella, ya que no hablaba con ninguno de los jóvenes? Era muy, como dicen, comparona. Bueno, a veces uno dice que es comparona, pero no es sí, comparona nada. no, es Nancy es una mujer que no es. Pero entonces, es un decir. un Entonces, decir. ¿le fue difícil o no cogió lucha con ella? El problema fue que le dieron una profecía. Ujú. Y le dieron una profecía que no ¿A su era favor Dios, o en contra? en contra mía. Ok, en contra. Ay, Sí. ay, ay. No hablando mal, no Ujú. hablando mal, sino que le dijeron que no era la voluntad del Señor. Y yo dije, que por qué razón no vamos a seguir. No, que no es la voluntad del Señor. Pero luego, en una entrevista que ella le hagan, yo creo que va a dar más detalles. Ya la tengo que Se invitar. va más Sí, detallado, la voy a porque en invitar. realidad lo que ella sintió, ella lo expresaba, porque yo lo sé. ¿Qué significa entonces su esposa en su vida? Bueno, mi esposa en la vida mía significa demasiado. Gracias a Dios, pues nosotros ahora estamos más juntos, andamos más de cerca. Cuando se presenta una situación que hay que salir a 2 a las 3 de la mañana, ella me acompaña y sale conmigo, siempre vela por mí. O sea, Nancy es una esposa muy detallista. Ella dice, ¿te duele tu pañuelo? O sea, es detallita, es una mujer única en su clase. Si los pastores tienen su esposa como Nancy, yo quiero decirle que están disfrutando un gran matrimonio. Wow. ¿Cuántos años ellos llevan juntos? 30 y par de meses. 30 y algo. Sí. Entonces, saben que todos los matrimonios, por mejor que se lleven, siempre hay situaciones un tanto difíciles que se presentan en las relaciones. ¿Cómo han podido ustedes superar cualquier adversidad en su relación? Mira, la madurez, hay 3 cosas que nunca se juntan. Dinero, experiencia y juventud. Nunca se juntan esas 3 cosas. Se puede juntar el dinero y la juventud, pero la juventud y la experiencia no se juntan. Según ha ido pasando el tiempo, nosotros hemos aprendido a amarnos más, a ser tolerantes, porque siempre se cometen errores. A veces, aunque tú no quieras, habla un poco grosero y después dice, pero ¿por qué lo hice? Perdóname. Entonces uno tiene que aprender a decir perdóname. Y cuando uno aprende a decir perdóname, yo lo hice mal, eso quiere decir que el matrimonio entonces se arraiga y hace un fundamento más sólido, porque ya uno entiende que uno lo hizo mal. Entonces uno se propone no repetir la acción. Entonces cuando hay situaciones encontradas entre los esposos, lo que hay que reconocer y dialogar. Claro. Que casi uno nunca está dispuesto a dialogar, porque casi nadie quiere ser confrontado, y mucho más cuando la persona ha hecho las cosas malas. Entonces, si la gente sabe que hizo las cosas malas, no quiere ser confrontado. Ujú. Y no solamente se da eso en el seno del matrimonio, sino también dentro de la sociedad, dentro de las empresas, dentro del trabajo, Claro. aún hasta dentro de la emisora. O sea, ya pongo el caso. Ujú. Cuando te vas a confrontar por algo que tú hiciste mal, o cuando tú tienes que llamar a alguien porque hizo algo mal, esa persona se prepara una defensa para justificarla. Pero en la vida matrimonial, la mejor justificación es reconocer que lo hice mal. Claro. Entonces, eso te va a ayudar a superar esa etapa
y darle a tu matrimonio una estructura sólida para que se mantenga. No todos los matrimonios que se desbaratan porque no se aman. No, es porque hay una pieza que no es de Dios sino de Satanás, que es del orgullo. Muchas veces no queremos admitir nuestros errores, queremos justificarnos, tenemos mucha fuerza, tenemos muchas ideas, tenemos muchos pensamientos, y lamentable esos pensamientos necesitan ser juzgados, analizados, a ver si proceden o no proceden. Entonces, cuando uno reconoce que lo hizo mal, uno empieza a pedir perdón, entonces uno valora lo que tiene, porque nadie, dice un dicho de la saga popular, que nadie conoce lo que tiene hasta que no lo pierde. Entonces tú valora lo que tiene cuando no está. Y muchos hombres, muchos hogares, tanto la compañera o el compañero, se dan cuenta de lo que perdieron cuando ya no lo tienen. Porque cuando lo humano, la mayoría de las cosas que tiene son luces más que sombra, pero siempre nosotros nos enfocamos en la sombra. Luego, después que nosotros entonces tenemos la ruptura de la vida familiar, nos damos cuenta que los más perjudicados son los hijos, porque a veces decimos, ¿quién se va a quedar con ellos? El hombre que tiene que trabajar en la calle, o la mujer que se queda, que el hombre ya va a hacer otra familia y entonces no le va a dar el dinero, y dice, ¿cómo me hago? Y se crían los hijos con un vacío, tanto de papá como de mamá. Si es la mamá que se queda con ellos, se quedan con el vacío de papá. Y si es el papá, se quedan con el vacío de mamá. O sea que, aunque no quiera decirse, hay que ser sincero, esos niños llevan una patología para su casa, para el matrimonio, porque se quedaron con un vacío. Y muchas veces, a veces el que se queda, si no es sabio, envenena a los hijos para que aborrezcan a su padre o a su madre. Sin embargo, que el padre le lleve el dinero, entonces le hablan mal a los hijos de ese padre, y aún manteniéndolo por la maldad que a veces hay dentro del ser humano. 30 años ya de relación con Nancy, iba a decir Nancy Amancio, ay, señor, si Nancy Cordero de Nancy, Espíritu. que Nancy no oiga esa parte, si Nancy la oye, el problema. Hay problemas. El producto de esto es 13 hijos, Sí, 3 pero hijos. ya también el hombre abuelo. Sí, Entonces, somos abuelos, ¿tienes la familia que pensó en algún momento usted? Pues decir, me siento bien con la familia que hoy Dios me ha dado. Mire qué hermosa familia. ¿Y el nieto o nieta? Un nietecito. El nieto. El nieto. El nieto. ¿Cómo sí, se siente sí. usted con su familia? Bueno, me siento bien. Tú sabes que hay cosas que uno no la aborda a profundidad porque hay un miembro de familia que no está, que quisiéramos, pero ya nosotros sabemos que está en la mejor mano, está en las manos del Señor. Y nos sentimos felices con el nieto. ¿Cuántos nietos desearía tener? Bueno, ojalá muchos. Muchos. Ahora, como yo no lo voy a criar. Como no lo crea. Se va a pasar ratitos con los nietos. Sí, con los nietos, con los nietos. Nos pasamos rato, ellos lo llevan a la casa cada rato. Ya pesa mucho, está fuerte, Está come subiendo. mucho, sí, está subiendo. Y es también parte de la alegría que ha llegado entonces a la casa. Sí, Luego sí. de un momento, bueno, no quería realmente tocar este tema, un momento triste, difícil para cualquier ser humano, para cualquier padre. Y también yo mismo me he preguntado muchas veces, wow, pero debe ser difícil para una persona estar frente a una congregación y seguir la vida normal. Entonces, cuando se viene de una pérdida de un hijo, que es de las cosas que uno más ama en la vida, pero para aquellas personas que están en nuestra sintonía y ya han pasado por lo mismo y tal vez no han podido levantarse, no han podido seguir hacia adelante, ¿qué puede compartir de eso que le ha tocado vivir y que no estaba esperando que fuera así tan de repente y de golpe como llegó esta noticia, que impactó no solamente a ustedes, sino a toda No, la ciudad, la ciudad? La ciudad, y no solamente la ciudad, sino en otros países la noticia llegó, muchas amistades que tenemos y otros que escucharon, como que le fue tan duro el momento. Fíjate, en esos momentos nadie estaba preparado para recibir esa noticia. Ahora bien, sí, hablé con el Señor y Dios estaba tratando con mucho tiempo conmigo, pero yo no entendía. Tú sabes que yo grabo unos audios y yo lo envío a muchos grupos. Y entonces yo estaba hablando durante
esos días está hablando de la resurrección. Y el día que él parte, que fue el 14 de julio, fecha inolvidable, yo voy a grabar la nota de voz a las 5 de la mañana. Y entonces yo digo, pero ya hablé de resurrección la semana pasada. ¿Por qué voy a hablar hoy? No voy a hablar de resurrección. Pero sin embargo, dije, está bien, déjeme hablar. Y busqué un pasaje de Juan, capítulo 6, versículo 28 en adelante, que dice, oíste que llegará el momento, donde el tiempo, cuando todos los que están en los sepulcros escucharán la voz de Dios. Amén. Unos se levantarán para resolución eterna y otros para condenación eterna. Y yo nunca había puesto una música que puse. Tenía una música que es peculiar porque siempre la pongo en la nota de voz. Un fondo bajo para que entonces me acompañe. Para ambientar. Sí, pero entonces yo agarro una nota musical del himno cuando ya se facilita. Wow. Y cuando grabo eso, a las 5:15 de la mañana aproximadamente, mi hijo parte con el Señor a las 8. Él sale de la casa a las 7:30. Dice un papi, dijo, mami, no me morita, desayunó. Y luego me llaman que fuera para que bajara la luz de Abraham, que el hijo mío se puso malo, que está malo, y me llamó el hijo mío. Y cuando yo iba para el lugar de ancianos, para el asilo, a llevar unos pampers y unas cosas. Entonces cuando me devuelvo, que voy llegando al complejo, me dice esa voz, prepárate para lo peor. Wow. El Señor estaba preparando ya. Pero entonces ya él estaba muerto, ya había partido con el Señor. Entonces muchas revelaciones, yo había tenido antes par de revelaciones. Me sueño como un mes antes que yo iba para el cielo, llegando al cielo. Y cuando iba llegando al cielo, ahí desperté. Entonces yo dije, no voy a decirle esto a nadie, por si yo me muero, que no vayan a decir que yo me soñé mi muerte. Sí. Soñé 2 veces. Pero su pensamiento estaba lejos de que iba a ser un hijo suyo. No, yo pensaba que era yo, y entonces la iglesia dijo, vamos a orar por el pastor, la familia del pastor. Entonces oraron por mí, pero yo pensaba que era yo. Eso era lo que yo pensaba, que era yo. Sin embargo, el Señor decidió con mi hijo, y si Él decidió, ¿quién soy yo? Pero luego entonces Dios siguió trabajándome a mí, porque yo le preguntaba, Señor, ¿y por qué? ¿Qué pasó? Entonces, O sea, Señor, que cuestionó al Señor en un momento. no, sino porque, Señor, porque ese muchacho que tenía un buen futuro, la iglesia lo quería. Entonces el Señor me dijo a mí, tú recibiste tu victoria cantando. O sea que la victoria, que mi hijo no fue una pérdida, fue una victoria que yo tuve. Amén. Y luego después de eso yo digo, Señor, a veces cuando me llega un momento triste, el Señor me dijo, en mis manos están más seguras que en la tuya. Wow. Entonces, después de eso, yo, claro, de vez en cuando veo las fotos, que nos juntamos todos, que veo las fotos de familia, a veces me dan tristeza cuando entro a la habitación. No extraña, obviamente. Sí, es su perfume, sus cosas todavía que aún están ahí intactas. Hablé con un orientador y él me dijo, déjala tranquila, no la saque, llega el tiempo que tú la vas a sacar y déjala ahí tranquilo. Okay. Pero no idolatría ni nada. Nosotros, gracias a Dios, mi esposa, yo pienso mucho en ella. Y digo, ella es más fuerte que yo, porque ella está todo el día en la casa. Sí. Yo salgo para el trabajo, salgo para el campo, salgo a visitar, salgo a predicar, y ella es más fuerte que yo. O sea, ella me ha servido a mí como un mentor, como una columna. Y en esos días le pasaron a 2 pastores la partida de 2 hijos. Y yo fui donde ellos fueron donde mí, yo fui donde ellos, y hablé con ellos. Entonces, bueno, pero el caso de unos pastores muy conocidos, amigo mío personal, de un movimiento del Ministerio Sanador, su hijo, que era su único, partió con el Señor. Wow. El pastor Sergio, su hijo único, amigos juntos, andando juntos. Y esa partida yo lloré con ellos allá, con esos pastores, porque yo
soy allegado a muchos pastores. Yo me allego a muchos y comparto con muchos de ellos, aunque quizá uno me vea en la cara seria y quizá puedan pensar que yo soy una persona difícil, quizá porque pastoreo una iglesia X o porque esto, ¿no? Si me tratan como usted me trata, me va a conocer, pero no que sea una persona orgullosa, no, no, no. Yo soy una persona de carácter. Mi presentación física, cuando la gente me ve, quizá parece como llegó un guardia ahí. Un guardia, peor que un guardia, pero sí quiero decirle que si estas personas que han tenido esa ausencia, lo primero es que Dios me ha confortado con su palabra, no es pérdida, es ganancia. Lo único que uno quisiera es que nuestros hijos partieran último que nosotros, sí, claro. pero nosotros no podemos adivinar el futuro. Claro que el eso futuro lo sabe Dios. El futuro pertenece al Señor y como pertenece al Señor, nosotros no podemos diseñarlo a nuestro modo, claro, sino que estamos conformes a la voluntad del Señor. Y lo más grande es que nuestro hijo está con el Señor. Claro que sí. Poniendo la imagen de él, ¿qué es lo que, cuando usted ve esa imagen, esa fotografía, cuando lo recuerda, qué es lo que más extraña de su hijo? Sí, esa es la fotografía que yo, cuando él se graduó de ingeniero, esa es la fotografía que nunca me gusta ver, porque cuando le pusieron un lacito al lado de luto, ¿verdad? Sí. Cuando uno parte, y entonces yo durante un tiempo, todavía me da un poco nostalgia cuando la veo y no me gusta ni verla casi. ¿Qué es lo que más extrañas de él? Es difícil, son momentos difíciles, pero el Señor fortalece y sabemos de que realmente Él está en los brazos del Señor y como usted ha dicho, está en un mejor lugar y que pronto nos vamos a reencontrar allá en el reino de los cielos. Así que nosotros desde aquí le quiero enviar un fuerte abrazo a la pastora y a la familia que va creciendo. Ya hay un nietecito, ¿cómo se llama el nieto? Le pusieron el hijo del nombre de la primera generación, ya me pusieron el nombre mío, porque el hijo mío tiene el nombre mío también. Okay, y sí. él le puso también el nombre a él. Discúlpeme, ¿verdad? Por el momento. Sí, sí, eso es normal, es normal. Fue que esa foto me marcó mucho porque salió mucho en las redes. Esa fotografía salió tanto en las redes, tanto. Sí, mucha gente se manifestó con ella. Le dieron tanto like que la gente esa foto. Y entonces con el lacito. Un gran líder también, allá en la iglesia, estaba trabajando con los jóvenes de lleno, y qué bueno. Sí, tenía buenos proyectos y buena meta, éramos amigos él y yo, entonces me consultaba para trabajar con los jóvenes, tenía buenos programas y yo le compré unos materiales, trabaja y lucha con los jóvenes, entonces él estaba entregado, pero la gran sorpresa es que tantas personas fueron a mi casa que yo no lo conocía. Wow, sí, mucha gente. Personas que habían perdido a sus familiares, yo no sabía que él se iba a comer con esos jóvenes. A compartir. Sí, porque un joven de la ciudad perdió su padre, su madre, y entonces cuando ese muchacho estaba solo, quedaba solo en la casa, el hijo mío se iba para allá a consolarlo. Pero yo me doy cuenta que eso se da después que mi hijo muere. Okay. Algunos jóvenes de la misma comunidad, algunos con algunas situaciones difíciles, él se iba y se entraba a la habitación a hablar con ellos, a darle palabras, a evangelizarlo, a invitarlo a la iglesia. Ahora me lo dicen a mí ahora, pero yo no lo sabía. No lo sabía, wow. Personas que a veces nos encontramos me dijeron, mira, pero el hijo tuyo cuando yo iba llegando a Villa España, cuando yo entraba y él iba saliendo, él se devolvía a llevarme, porque él me decía, usted no puede llegar sola a esta hora. Iba y la llevaba a la casa, pero yo no sabía eso. O sea que él con una poca edad dejó una larga historia. Claro que sí. ¿Le gustaría, ya para ir cerrando y esta entrevista, le gustaría que algunos de sus hijos fueran pastores en el mañana? Si el Señor le llama así, para mí sería un honor. La gente lo vea como el pastor. Sin embargo, eso es lo que ve la gente, pero quizás si Dios le llama, amén. No lo instruyo para que sean pastor, pero para mí sería un galardón de que, aunque partiera yo mañana con el Señor, pero que uno de mis hijos, sea la hembra o sea el varón más grande, que Dios lo llame, sería un honor para mí. Amén. Yo no minimizo ni menosprecio el pastorado.
lo tengo por mucha altura y por mucha honra. Claro. Y si Dios lo llama, amén. Ahora, que no se lancen a pastorear porque yo soy pastor, sino que inicien el ministerio, que se lancen al ministerio, no porque yo soy, sino porque ellos tengan su llamado. Claro. Cuando tú tienes un llamado personal, tú aceptas los riesgos y los desafíos. O sea, si tú estás seguro que Dios te llamó, tú vas donde quieras. Claro. Porque ya tú estás consciente. Ahora, si tú te lanzas a pastorear como aventura, lamentablemente cuando Dios te entrega, cuando tú estás pastoreando la obra de Dios, tú la vas a maldecir, porque va a decir este trabajo, esto, y estos hermanos que sé yo qué, estos hermanos lo otro, son esto. Y lamentablemente cuando una vez te va a fijar, es solamente en lo físico del pastor, en el traje, en la corbata, en el vehículo, que el pastor anda, David anda en una guagua de esta, anda en aquello, David es esto, David lo conocen en los medios, David lo conoce. Todo eso cuesta un sacrificio, porque trabajar en el ministerio y llevar una hoja de servicio sin dejar una contaminación ni una mancha que avergüence al ministerio o a la familia no es tan fácil. Eso es Te estoy así. diciendo en cuanto a llevar un testimonio que no te puedan señalar, tú ten esto, hizo aquello, violó, hizo aquello, ¿tú me entiendes? Claro. Entonces cuando Dios te permite trabajar en la obra y mantener un hoja de servicio de 35, 40 y 50 años, es una honra. Claro que sí. Pero muchos quizá llegarían, quizá pensando que hay mucho beneficio. El pastor que anda detrás de eso es posible que sea fracasado. Sin embargo, Dios honra lo que le honran. Si tú honras a Dios, Dios también puede honrarte. Pero señores, también David Espíritu tiene su hobby. Yo conozco dos de los hobbies, creo yo, que los conozco. Uno es que el hombre es un jugador de dominó, adelante, le gusta jugar dominó. Sí, Y me otro es gusta. también que le gusta ir al campo a cosechar. Sí, me gusta. Me gustan más, hay más. Hay más, pero Sí. esos son los dos que yo conozco. Pero, ¿cuáles otros hobbies le gusta, tiene usted? Bueno, a mí me gusta la pesca, aunque soy mal pescador. Pero yo le gusta. Yo tiro el nylon y cuando lo saco pelado. Los peces me comen y la carne. Y me gusta también la cacería. Me gusta, aunque La ya cacería. en estos días salimos de cacería con unos amigos. Pero Y le gusta también la música, la salsa. La salsa, sobre todo, creo que era salsa que le gusta. Sí, tengo salsa, me gusta mucho la música. Salsa, Sí. salsero. Yo lamentablemente soy un músico frustrado. Músico frustrado. Sí, no pasé de Y, dos. y es zurdo de los pies, no tira su pasito. No, Nancy sí. Sí, no, sí, David estaba la pastora fajada. Pero los Sí. dos pies míos son derechos. Son derechos, no zurdos. Son derechos. Y jugando dominó, entonces, ¿cuánta dominada le dan a usted? ¿Y cuánto tranque? ¿O usted el que hace eso? ¿Usted duro en Me eso? dan y me hacen, eso es todo. Porque es un juego. Dando y dando. Sí, eso es dando y dando. El hijo mío le gusta mucho, pero anoche le dimos. Ujú. Sí, Le ganó. Sí, le ganaba, porque al hijo mío le gusta ver contra mía. Pero nada, paso el tiempo, es un pasatiempo de vez en cuando. Es para que la gente conozca a uno, que uno no es una persona quizás como lo ven. Yo comparto con todo, con los amigos, voy al campo también, me gusta el campo, me gusta la siembra. Sí. Ahora mismo, cuando salí para acá, pasé para el mercado a buscar una plantación para sembrar auyama. Ok. Una semilla para hacer una plantación que estoy sembrando ahora como está lloviendo, aprovecho la siembra, yo siembro de todo. Y un hombre que viene de campo, ¿de qué campo es usted? Yo soy de ahí, del campo de Radamé y Héctor, que somos amigos. Atomayor, por ahí. Es un campo de Atomayor. Ahora lo han dividido en dos secciones. La sección Mata Palacio, ahora ya está sección Magua también. Okay. Entonces la dividieron. Pero anteriormente era una sección sola, sección Mata Palacio, que tiene muchas, creo que son más de 35 comunidades. Y donde estaba la iglesia, anteriormente, ahí es el fondo donde yo nací. La iglesia me quedaba que yo escuchaba los coros. Cuando empezaba los cultos, yo cogía para allá porque me quedaba cerca. Más canas. Fue desde que me comencé a relacionar con el pastor David Espíritu. Las canas fluyeron rápido, Dios mío. Las canas yo se la adjudico a él. Sí, solamente tenía un mechoncito por aquí y desde que comencé a juntarme con él me fluyeron todas las canas. Así que la culpa es de él. La única defensa que yo tengo es lo siguiente. Yo no sé quién me pegó la mía.
Pastor, no tengo un culpable. muchas gracias por su tiempo y Sí, gracias a ha usted, sido muy gracias, gratificante gracias. conversar con usted. Claro, o sea que aparte de todo somos amigos, luchadores juntos durante muchos años. Ese ha sido mi año. Gracias, Pastor David Espíritu, por su tiempo y un saludo a toda la gente de la Iglesia de Dios Adonai. Tengo mucho que no voy por allá, pero tengo que darme la vuelta pronto por allá. Así que también saludo para la pastora Nancy, sabe que se le quiere muchísimo, así que un abrazo fuerte para ella. Espero un día de esto también sentarme con ella aquí a conversar un ratito, porque hay cosas que aquí el pastor me... No, deja que sea Nancy que la diga, que la voy a investigar con ella. Pero ustedes son colegas, Nancy y los colegas. Sí, Ustedes son claro. colegas y yo creo que dentro de colegas no se pisan La manguera. No, Nancy es una mujer muy dedicada y ella es una mujer célebre también. Claro que sí. Sí, sí. Bueno, señor, y liceísta también, dejamos eso para otra conversación y otros temas que se nos quedó. Pero pronto, señor, el chin a chin lo estamos hablando ya a que el hombre tenga sangre verde. Muy No, pronto. yo soy de ustedes. Me llamó, o una nota, no sé bien qué fue No lo te que hizo. estaba Me llamando. estoy aquí para que tú veas aquí en el estadio Francisco Michel. Digo yo, ¿qué Sí, hace ese y liceísta ahí? cogiendo palo Los toros. y yo celebrando, que después Cele- me tuve de un ataque porque se le cayó la bola al Jumbo, Sí. que fue con tanta confianza, se le cayó la bola y yo dije, Un pero liceísta bueno, sufriendo a causa de las estrellas. no, porque mi esposa y mis hijos son todos liceístas, son estrellitas. Claro. Muchas gracias, pastor. Así que a ustedes gracias por su sintonía a través de Cielo 104.7 FM y también a través de mi canal de YouTube. No olviden suscribirse para que sigan pues ahí todo el contenido que estamos llevando para todos ustedes. Hasta la próxima. Que el Señor les bendiga.